Primero que nada, buenos días. Mi nombre es el cadete de quinto año, Servicio Social Naval, estudiante de medicina, Pinto Manuel Alexis. El título de mi proyecto es la asociación de la sarcopenia en adultos mayores hospitalizados por infección aguda con el tiempo de hospitalización en el Centro Médico Naval. Mi asesor clínico es el teniente de navío Servicio Social Naval, médico cirujano geriatra María Teresa Gutiérrez Reza. Y mi asesor metodológico es la doctora en ciencias Gabriela Ibáñez Cervantes. Como ya sabemos, el envejecimiento trae consigo cambios sociales, psicológicos, fisiológicos que son completamente normales y que todos llegaremos a tener a cierta edad y empezaremos a experimentar. Y uno de estos fenómenos es conocido como la pérdida de masa muscular, pero la sarcopenia como tal es cuando es una pérdida progresiva de la masa muscular y adicionalmente una disminución del rendimiento y la función muscular. Pese a que la pérdida de masa muscular es una cuestión fisiológica, cuando llega a un punto patológico se le puede empezar a llamar sarcopenia. Esta pérdida de masa muscular puede ser lenta o progresiva dependiendo de ciertos factores que aceleren o atrasen el proceso. La sarcopenia se inicia en la cuarta década de la vida y acelera en el transcurso de los años. Más allá de los 50 años, se producen disminuciones anuales de 1 a 2% de toda la masa muscular, para llegar a los 80 años con una pérdida de hasta el 45%. Preservar la masa muscular lo más que se puede evitar aspectos críticos que ya no son propios de la edad, evitando ciertas comorbilidades que podrían predisponer más depenimiento del grado de la pérdida de la masa muscular. La sarcopenia se divide en diversos factores que pueden predisponer a esto, dejando una sarcopenia primaria y una sarcopenia secundaria. La sarcopenia primaria puede darse por envejecimiento, reducción de hormonas sexuales, apoptosis de las células musculares o una disfunción mitocondrial propia de las células. O puede ser por falta de actividad física durante la vida, enfermedades concomitantes o por una nutrición inadecuada. También por el estado en el que se puede conservar. Hay presarcopenia, sarcopenia y sarcopenia severa. La presarcopenia solo se acompaña de una disminución de la masa muscular. La sarcopenia es la masa muscular disminuida más la fuerza muscular. Y la sarcopenia severa ya incluye una disminución de desempeño físico. Tenemos para poder medir todos estos aspectos con una densometría ósea, con una bioimpedancia o con una antropometría. Para hacer la fuerza muscular se ocupa la ayuda de una dinamometría de mano, y para ver el desempeño físico podemos usar test como el Type Mongo o la velocidad de la marcha para comprobar qué tanto afecta y qué tanto disminuye el desempeño físico de su estilo de vida esta disminución muscular. Como comentado antes, la sarcopenia, que es la disminución de la masa muscular sumada más la disminución de la fuerza muscular, puede ser debida a diversos factores que se van desencadenando a lo largo de la vida y llegan al final de cuentas durante la vejez a un cierto grado de sarcopenia. Estos factores pueden ser hasta factores personales como la edad, el género femenino, que es el que es más común en la sarcopenia, hasta bajo peso al nacer. Factores hormonales como la testosterona, estrógenos, la hormona de crecimiento, que una disminución de estos a lo largo de la vida pueden desencadenar procesos de inflamación y disfunción mitocondrial en los miocitos. Factores en el estilo de vida, malos hábitos alimenticios como falta de consumo de proteínas, sedentarismo, falta de actividades físicas, alcoholismo y tabaquismo. Condiciones de salud crónicas como deterioro cognitivo, alteraciones del estado de ánimo, enfermedades de órganos en etapa terminal. Todos estos factores predisponen a sarcopenia y son muy comunes en los adultos mayores. Aunque algunos de ellos son factores no modificables, la sarcopenia se puede evitar con un buen manejo del estilo de vida, y así evitar como tal que la sarcopenia afecte en el estado general del paciente. La sarcopenia puede presentar síntomas y signos. Entre los síntomas son la falta de fuerza,
en caídas y fracturas por la misma falta de sustentabilidad muscular, lesiones ligamentarias y óseas y síntomas de depresión nerviosa, existiendo relación directa entre esta y la disminución de la masa muscular y el índice de la masa corporal, sobre todo en hombres, y signos, que es pues como tal, ver y comprobar la disminución de funcionamiento físico, de la fuerza y de la masa muscular, la pérdida de peso no intencional y la disminución de la velocidad de caminar, el equilibrio y la flexibilidad, que viene acompañado con el uso de múltiples músculos que se van atrofiando y deteriorando por la sarcopenia. Como ya hemos comentado antes, la mejor manera en la que se puede diagnosticar y establecer un diagnóstico eficaz como tal de la sarcopenia es checando como tal la masa muscular, la fuerza muscular y el rendimiento físico. La masa muscular se puede comprobar por medio de una densometría ósea o por bioimpedancia o antropometría. La fuerza muscular tiene que ser por medio de un dinamómetro y lo que es el rendimiento físico es a través de ciertos test que se pueden usar para comprobar qué tanto afecta el rendimiento físico y el estilo de vida de la persona. Aunque lo ideal sería de que a todos los pacientes se le identificara la sarcopenia a tiempo, la realidad es que no todos los pacientes se fijan a un estado nutricional adecuado ni a las medidas de screening ideales para realizar un correcto diagnóstico oportuno de la sarcopenia. Aunque hay test rápidos que te pueden orientar si una persona sufre de sarcopenia, como es el test del SARC-F. El test del SARC-F lo que hace es comprobar el rendimiento físico a través de actividades diarias y la facilidad en la que se pueden hacer a una edad determinada. Consiste en subir escaleras, cuánta dificultad se tiene para subir 10 escaleras, atravesar un cuarto, cuánta dificultad se tiene, resistencia para levantarse de una cama. Las caídas, cuántas veces se ha caído y la fuerza, la dificultad que se le da para levantar un objeto de 5 kilogramos. Y aparte medir la fuerza prensil de la mano tanto derecha e izquierda a través de un dinamómetro. Bueno, al final de cuentas, ¿por qué es importante tener en cuenta la sarcopenia? Esta disminución de la masa muscular atribuida a otros factores de fragilidad que se dan en la edad adulta, atribuida a síndromes de inmovilidad que pueden desencadenar diversos factores o diversas patologías que se pueden agravar debido al curso de la sarcopenia. Debemos de tener en cuenta que la sarcopenia es altamente prevalente en ancianos hospitalizados, especialmente en mujeres y en pacientes con polifarmacia, tabaquismo y deterioro cognitivo. Y en pacientes con más de 6 meses hospitalizados, la sarcopenia es sin duda casi un requisito, ya que durante una hospitalización prolongada se presentan distintas complicaciones tan solo por el hecho de permanecer hospitalizado por periodos largos debido a factores de inmovilidad que ya habíamos comentado antes. Se han descrito que la sarcopenia puede afectar o complicar algunas comorbilidades como bien descritas como es el EPOC, la enfermedad arterial periférica, la diabetes, la insuficiencia cardíaca y el deterioro funcional basal. Pero se han encontrado algunos estudios que también las infecciones agudas que llegan al curso de hospitalización de los pacientes pueden llegar a afectar la resolución de la infección, derivando a que estas personas consideren y tengan más tiempo hospitalizados. Este tiempo hospitalizado de más
aumenta el factor de inmovilidad, aumenta la sarcopenia, la fragilidad como tal. Diciendo que aumenta la sarcopenia, podríamos decir que la sarcopenia más infección produce complicaciones y mucho más sarcopenia. En un estudio del Sevier se vio la prevalencia y el pronóstico que tienen los pacientes hospitalizados con sarcopenia en diferentes patologías. Algunas hablaron de infecciones, pero no se ha descrito como tal si tiene una repercusión verdaderamente grave en lo que es una infección aguda más una sarcopenia. Lo que sí sabemos es que las infecciones del paciente anciano son muy comunes y es muy común que llegaran a estar hospitalizados. Y más tiempo de hospitalización es un factor de riesgo para más infecciones nosocomiales que pueden originar hasta la muerte del paciente anciano, que es lo más común que se puede ver en los hospitales. Teniendo en cuenta eso, pasamos al planteamiento del problema, ya que en México casi 12 millones de personas padecen de sarcopenia y no lo saben. Actualmente se desconoce la prevalencia de la sarcopenia en pacientes con CMNA. Partiendo de este dato, no sabemos cuántas de estas personas con sarcopenia cursan con infecciones agudas, si padecer sarcopenia es un factor para complicaciones en su infección aguda y por lo tanto esa complicación en su infección puede dar un alargamiento en su proceso de recuperación y un aumento de días de hospitalización, dejando al paciente expuesto a enfermedades nosocomiales, a fragilidad, a síndrome de inmovilidad y a todos los gastos económicos que se conlleva a un paciente estar más tiempo hospitalizado. Lleva a una pregunta de investigación. Determinar cuál es la asociación de la sarcopenia en adultos mayores hospitalizados por infección aguda con el tiempo de hospitalización. La hipótesis es que las personas mayores con sarcopenia hospitalizadas en centro médico naval tendrán un mayor tiempo de hospitalización después de una infección aguda en comparación con aquellos sin sarcopenia. ¿Cuál es la justificación de este proyecto? Pese a que en el Centro Médico Naval se cuenta con un gran número de camas y equipo necesario para atender a un paciente el tiempo que sea necesario, una mala recuperación de una infección aguda puede traer consigo más días de hospitalización y en eso puede el paciente tener más riesgo de comorbilidades, pérdida de la función, fragilidad, número de infecciones nosocomiales que afectan al adulto mayor y aparte pueden afectar tanto en la economía del paciente como también un aumento de gasto a nivel hospitalario, así como el rendimiento de las camas que podrían no estar ocupadas tanto tiempo si no existiera este factor que alarga los días de hospitalización. El objetivo general de esta investigación es conocer la asociación que presenta la sarcopenia con el tiempo de hospitalización en adultos mayores con infecciones agudas, dando así objetivos específicos como clasificar a los pacientes hospitalizados con sarcopenia en centro médico naval por gravedad, identificar el aumento de días de hospitalización por infección aguda en pacientes con sarcopenia y dar un panorama sobre qué tanto puede influir la sarcopenia en infecciones agudas. Para este proyecto vamos a ver la metodología y el tipo de estudio que usaremos. Será un estudio de tipo observacional, debido a que no se influirá directamente en la muestra. Será prospectivo porque se valorará la causa-efecto que produce la sarcopenia en la terapéutica de infecciones agudas. De tipo cortes porque se comparará el progreso terapéutico de pacientes mayores con y sin sarcopenia durante sus infecciones agudas. Y descriptivo porque solo se manejará un grupo. La población será pacientes mayores de 65 años que ingresen por infecciones agudas en Centro Médico Naval durante la estadía de 3 meses, teniendo en cuenta criterios de inclusión que son pacientes mayores de 65 años con menos de 48 horas de hospitalización por infección aguda.
¿Por qué tenemos que tener en cuenta menos de 48 horas? Porque a partir de los 48 horas de hospitalización, el mismo factor de inmovilidad da como resultado una disminución de la fuerza muscular, y eso no nos va a permitir darnos cuenta si el paciente tenía previa sarcopenia a la infección. Pacientes capaces de poder realizar dinamometría y pacientes que acepten participar. En los criterios de exclusión tenemos pacientes con previo diagnóstico de sarcopenia, pacientes con infecciones por cirugías previas. ¿Por qué excluir a estos pacientes que tuvieron cirugías previas y luego presentaron una infección? Porque una cirugía previa atribuye a que ya estuvo antes hospitalizado, y eso puede ya repercutir en su fuerza muscular. Pacientes inconscientes o con pérdida de la función que no puedan realizar una dinamometría, y pacientes con un periodo prolongado de hospitalización en el último mes. Y los criterios de eliminación son los pacientes que, después de haberles tomado una valoración de fuerza, por motivos personales pidan su vuelta voluntaria del centro médico naval antes de concluir el estudio, ya que si no son dados de alta por haber sanado esta enfermedad, no podemos darnos cuenta si la sarcopenia influyó o no en su recuperación. Y por último, debemos de llevar un flujograma, que es primero la aprobación del Comité de Bioética para realizar nuestro proyecto. De ahí se invitará a los pacientes mayores de 65 años que ingresen por infección aguda, y explicación del procedimiento seguido en el protocolo y firma de consentimiento informado. Después se le realizará una prueba de medición de fuerza prensil de mano con dinamometría, y se le aplicará una prueba rápida diagnóstica de sarcopenia llamada SARC-F, que ya hemos comentado antes, durante las primeras 48 horas de su estancia en Centro Médico Naval. Con base a los datos del Centro Médico Naval se tomarán los días que permanecieron hospitalizados y se compararán los pacientes que presenten resultados normales con los que presenten una disminución de fuerza prensil y una prueba de SARC-F positiva. Después tendríamos un análisis estadístico de los resultados. Esta es toda la presentación de lo que es mi proyecto. Espero que me haya podido explicar de la manera más clara y que tengan un bonito día. Gracias.